Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La cámara del Consejo Galáctico apestaba a arrogancia. Cada especie con un asiento en la gran mesa en forma de media luna se consideraba superior, más evolucionada, más refinada, más civilizada que la joven raza advenediza que se había abierto paso a zarpazos hasta las estrellas. A la humanidad solo se le había permitido entrar como observadora, tolerada en lugar de respetada, ignorada en lugar de escuchada. Para ellos, la Tierra no era más que un ruidoso planeta de primitivos, todavía sangrando por sus propias guerras, todavía torpe con una tecnología que otros habían dominado durante milenios. Yo estaba sentado detrás del estrado de nuestra delegación, un soldado convertido en representante, con la mandíbula apretada y las manos hechas puños bajo el escritorio pulido. Sus palabras ya ni siquiera estaban veladas. Humanos, siseó el delegado Arcari, curvando sus labios escamosos. Inestables, violentos, incapaces de una verdadera diplomacia. No traen más que caos a nuestro consejo. Una ola de murmullos se extendió por la cámara. Suaves chasquidos, zumbidos y tonos guturales de aprobación. Algunos delegados se rieron abiertamente. Sus gestos burlones dolían tanto como sus palabras. Otra voz se unió, un enviado alto y emplumado de los Alteri. Su mundo es un polvorín de codicia y guerra, y aún así esperan igualdad entre nosotros. Un pensamiento peligroso. Miré hacia el asiento humano, nuestro diplomático designado, un anciano demasiado cauto para su propio bien. Estaba sentado, rígido, con los labios temblorosos, como si temiera respirar mal ante aquellos señores alienígenas. La decisión del Consejo estaba clara incluso antes de que comenzara la votación. La propuesta de la humanidad para obtener derechos de defensa equitativos dentro del Acuerdo Galáctico no solo fue rechazada, fue ridiculizada. El orador, una imponente criatura de luz y energía cambiante, lo selló con palabras frías. Que conste en acta que la humanidad permanecerá bajo observación sin privilegios militares, sin derechos de expansión. Si intentaran militarizarse más allá de su cuota, se impondrán sanciones. Este asunto está cerrado. Cerrado. Así de simple, nuestra petición de reconocimiento fue denegada. Nuestra existencia, tratada como una molestia. Sentí el calor subir por mi pecho, un ardor lento que llevaba conmigo desde mis días de uniforme. Desde que vi morir a mis amigos en colonias que ninguna flota del Consejo vino a proteger. Sangramos solos. Construimos solos. Y ahora nos querían débiles, arrodillados y mendigando eternamente en su mesa. Cuando la sesión se levantó, el anciano a mi lado susurró. Es mejor dejarlo pasar. Hijo. No podemos permitirnos una guerra. Pero la guerra ya la habían elegido ellos. Con cada desprecio, cada rechazo, cada negativa. Creían que el temperamento de la humanidad era una debilidad. No tenían ni idea de que era la chispa que forja el acero. Esa noche, a bordo de la nave de la delegación que orbitaba la estación del Consejo, hablé con los hombres y mujeres que importaban. No diplomáticos, sino comandantes, veteranos, gente que sabía lo que significaba luchar sin la ayuda de nadie. El aire en la sala vibraba con el bajo zumbido de la ira, esa clase de ira que puede envenenar o dar poder. Nunca nos darán respeto, gruñó un general. No a menos que lo tallemos en su memoria con fuego. Cuidado, advirtió otro. Sus flotas nos superan 100-1. Su tecnología. Lo interrumpí. ¿Nos superan en número? Sí. ¿En potencia de fuego? También. Pero lo que no entienden, lo que nunca han entendido, es que los humanos no luchan para mantener un equilibrio. Luchamos porque nos negamos a arrodillarnos. Y cuando luchamos, no paramos hasta que uno de los dos bandos queda reducido a cenizas. Siguió un silencio, pesado, deliberado. Luego, lentamente, se extendieron sonrisas sombrías. No era locura. Era inevitabilidad. Empezamos a planificar en secreto. Las naves fueron llamadas a regresar, las fábricas reconvertidas, las colonias armadas. La Tierra misma pasó de ser un mundo dividido a una máquina de guerra,
unida por la humillación. Las noticias corrieron como la pólvora. Fragmentos de los insultos del Consejo, sus burlas, su decreto de debilidad. Por una vez, las interminables fracturas de la humanidad se alinearon bajo una sola bandera: nunca más. El Consejo pensó que su declaración zanjaba el asunto. Lo que había hecho era encender la mecha. La humanidad ya no pediría respeto. Lo tomaría en el único idioma que la galaxia realmente entendía: la guerra. Y mientras miraba por el ventanal, viendo la reluciente estación del Consejo encogerse hasta desaparecer en el vacío, un pensamiento ardía más que cualquier estrella. Aprenderán lo que significa subestimarnos. Las alarmas de la preparación resonaron más fuerte que cualquier decreto del Consejo. La Tierra, antes fracturada por la política y disputas interminables, había encontrado algo más fuerte que sus divisiones: la humillación. Las imágenes de los desprecios y burlas del Consejo no fueron suprimidas. Se transmitieron a cada colonia, cada estación, cada hogar en la Tierra. Personas que nunca se habían puesto de acuerdo en un solo líder, de repente, estuvieron de acuerdo en una cosa: ningún alienígena volvería a decidir el destino de la humanidad. Las fábricas que una vez construyeron coches y cargueros civiles ahora rugían con la forja de naves de guerra. Las ciudades que se habían estado ahogando en la apatía se convirtieron en motores de acero y fuego. Las banderas de las naciones se desdibujaron, y la única bandera que importaba era la de la propia Tierra. Pasé esas primeras semanas en las cámaras subterráneas del Consejo de Defensa Terrano, el Consejo de Guerra nacido del insulto. Viejos generales que una vez se habían despreciado mutuamente ahora se sentaban hombro con hombro. Almirantes cuyas flotas nunca habían cooperado ahora intercambiaban planes como hermanos. Y hombres como yo, hombres con cicatrices, endurecidos, no criados para la política sino para la guerra, fuimos sacados del retiro y del silencio para situarnos en el corazón de la estrategia. Estudiamos cada debilidad de las flotas alienígenas. La arrogancia del Consejo había dejado grietas, y la arrogancia siempre las deja. Sus patrullas eran predecibles, sus comunicaciones hinchadas de ceremonia. Su tecnología era avanzada, pero frágil en manos de quienes habían olvidado lo que era la guerra de verdad. Durante siglos, la paz los había vuelto complacientes. No sabían cómo luchar contra un enemigo que no jugaba según sus reglas. Atacar y desaparecer, dijo un almirante, señalando con contundencia el mapa holográfico. Sus naves son más grandes, más lentas. Cortaremos las líneas de suministro, emboscaremos convoys, los desangraremos hasta que sus números no signifiquen nada. Sabotaje, murmuró un general. Sus estaciones funcionan con redes que podemos infiltrar. Los humanos se adaptan más rápido que cualquier IA que hayan construido. Y la moral, dije yo, y todos los ojos se volvieron hacia mí. Me incliné hacia adelante, con la voz afilada. El Consejo prospera en la unidad, pero es una unidad construida sobre el miedo y el orgullo. Rompe eso y se derrumbarán. Muestrales a una especie de la que se burlaron obteniendo victorias contra ellos, y se fracturarán. Empezarán a señalarse con garras y zarpas unos a otros en lugar de a nosotros. La sala se quedó en silencio, y luego, lentamente, asintieron. Pero la preparación no estuvo exenta de costes. La Tierra tuvo que convertirse en una máquina de guerra. Y eso significaba racionamiento, reclutamiento, sacrificio. Las fábricas sacaron a los padres de sus hogares. Hombres y mujeres jóvenes que habían soñado con la exploración se vieron embutidos en uniformes. Por cada familia que aclamaba la venganza, otra maldecía al Consejo por arrastrarlos a una guerra que no habían elegido. Aún así, la ira ardía con más fuerza. La primera flota salió en cuestión de meses, monstruos de acero negro erizados de cañones de riel y bahías de misiles. No teníamos sus elegantes armas de plasma ni sus escudos relucientes, pero lo que construimos era brutal, eficiente y diseñado para matar. Nuestras naves no eran monumentos de orgullo. Eran depredadores. Fui asignado a bordo del Resolute, un acorazado recién salido de los astilleros de Luna. Sus pasillos olían a chispas de soldadura y sudor, no a la pulcra esterilidad de las naves alienígenas. Su tripulación no había sido criada para el servicio como los soldados de las otras especies.
Eran mineros, granjeros, estudiantes, hombres que habían vivido dificultades y ahora estaban afilados como guerreros. Me miraban con ojos que portaban algo peligroso. Fe. Creían que la rabia de la humanidad podía llevarlos a superar cualquier cosa. Y yo, a pesar de mis dudas, no podía extinguir ese fuego. El consejo se dio cuenta, por supuesto. Sus espías informaron de una movilización masiva. Sus drones captaron atisbos de flotas formándose en Sol. Al principio, se lo tomaron a risa. Postureo primitivo. El informe decía que era una rabieta de un niño al que le han negado su juguete. Pero entonces cayó el primer convoy. Una ruta comercial del Consejo, custodiada por fragatas ligeras, fue emboscada por un ala irregular de destructores terranos. La batalla duró 12 minutos. Los restos flotaron durante días. Ni una sola nave humana fue capturada intacta. Nuestras tripulaciones detonaban los núcleos antes de rendirse, negándole al Consejo el trofeo de los prisioneros. Era un mensaje, y uno que no podían ignorar. Recuerdo el momento en que las imágenes llegaron al Resolute. La tripulación observó en silencio cómo las fragatas alienígenas estallaban en llamas, una tras otra, contra el implacable ataque de naves más pequeñas, más sucias, pero infinitamente más despiadadas. Estallaron vítores, pero yo no sonreí. Sabía lo que venía después. El Consejo entró en pánico. Durante siglos, sus flotas habían patrullado las estrellas sin oposición. No estaban acostumbrados a la rebelión, especialmente de una raza que consideraban inferior. Se convocaron reuniones de emergencia, llenas de voces chillonas y culpas desesperadas. Algunos exigían la aniquilación inmediata de la humanidad. Otros pedían contención, insistiendo en que era un brote de agresión que se apagaría rápidamente. El orador intentó calmarlos con sus brillantes palabras de orden, pero las grietas ya habían comenzado a aparecer. Los Qatari exigían sanciones. Los Alteri querían que se enviaran flotas para bloquear Sol. Los Arcari querían sangre. Sin embargo, a pesar de toda su furia, discutían más de lo que actuaban. Cada uno temía comprometerse demasiado, perder demasiado, revelar debilidad ante sus rivales. Y así, mientras ellos debatían, nosotros atacamos de nuevo. Esta vez, no fue un convoy, sino un puesto de escucha en el borde del espacio del Consejo. Marines humanos asaltaron sus cubiertas, abatiendo a los guardias con una precisión despiadada. No lo ocuparon. Lo despojaron, lo detonaron y lo dejaron como un cadáver en llamas. La galaxia tembló. Para cuando el Consejo declaró medidas de guerra de emergencia, ya era demasiado tarde. La humanidad no solo estaba luchando. Estábamos ganando. No en tamaño, no en batalla abierta, sino en espíritu. Cada pequeña victoria se transmitía de vuelta a la Tierra. Y cada una encendía otro fuego en nuestra gente. El Consejo intentó usar propaganda, llamándonos terroristas, bárbaros, lunáticos. Solo nos alimentó más. Por cada palabra que escupían, tallábamos otra cicatriz en sus flotas. Pero incluso mientras las victorias se acumulaban, sentía el peso de lo que se avecinaba. Las escaramuzas solo podían durar un tiempo. Eventualmente, se reagruparían, reunirían sus armadas masivas y descenderían sobre nosotros con una fuerza abrumadora. Pasaba las noches en la sala de guerra, mirando mapas estelares, escuchando el zumbido de los motores a través de las paredes de acero. Mi tripulación confiaba en mí. Mis comandantes esperaban que los liderara, pero en el silencio, la duda me arañaba. ¿Podríamos realmente enfrentarlos de frente? ¿Podría la furia bruta superar siglos de dominio? Una tarde, mientras la nave flotaba en la quietud de la oscuridad interestelar, caminé por las cubiertas inferiores. Jóvenes reclutas pulían rifles. Otros revisaban los sellos de sus armaduras. No eran soldados. Eran chicos fingiendo ser hombres inquebrantables, escondiendo el miedo detrás de mandíbulas apretadas. Uno, de apenas 20 años, me detuvo. «Señor», dijo, con la voz temblorosa. «¿Cree que ganaremos?» Sus ojos no eran burlones, ni esperanzados. Estaban desesperados. Necesitaba creer que la sangre que derramaría no sería en vano. Lo miré fijamente,
con el peso de la verdad en mi lengua. Podría haberle dicho que no. Podría haber admitido las probabilidades. Pero vi en él lo que veía en todos nosotros, una chispa que se negaba a morir. No ganaremos según sus reglas, dije finalmente. Pero sí, ganaremos porque ellos han olvidado lo que significa sangrar por la supervivencia. Nosotros no. Y por eso deberían temernos. Él asintió, aferrándose a mis palabras como si fueran una armadura. El primer gran ataque llegó poco después. El Consejo había enviado una flota, una verdadera flota, no patrullas ni convoys, para aplastar la rebelión. 50 naves de guerra, erizadas de poderío alienígena, se dirigían hacia la colonia humana de Vega 7. Una demostración de fuerza destinada a asustarnos para que volviéramos a la sumisión. En lugar de eso, los enfrentamos de frente. El Resolute formaba parte de la vanguardia. Salimos del hiperespacio en un mar de fuego enemigo, sus armas brillantes cortando la oscuridad. Nuestros escudos destellaron, nuestro casco gritó, pero no retrocedimos. Los torpedos rugieron desde nuestras bahías, los cañones de riel tronaron, y las naves humanas se movían como lobos, más pequeñas pero más rápidas, mordiendo los talones de los gigantes. La batalla duró horas. Perdimos naves, demasiadas. Pero ellos también. Por cada nave terrana destrozada, 3 naves del Consejo caían, inutilizadas por tácticas que no podían comprender. Embestimos. Saboteamos. Luchamos como demonios desgarrando a dioses. Cuando el humo se disipó, Vega 7 seguía en pie. Y la flota del Consejo se retiró cojeando, en desgracia. La noticia de la batalla se extendió más rápido que la luz. Por toda la galaxia, comenzaron los susurros. Los humanos se habían enfrentado al Consejo y los habían hecho sangrar. Algunas razas se burlaron, diciendo que fue suerte. Otras comenzaron a dudar de la invencibilidad del Consejo, y por primera vez, el Consejo tuvo miedo de verdad. Estaba en el puente del Resolute, mirando los restos que flotaban en el vacío. Mi tripulación vitoreaba, pero yo solo sentía como la fría certeza se asentaba más profundamente. Esto ya no se trataba de reconocimiento, ya no se trataba de orgullo. Esto era la guerra, y no terminaría hasta que un bando quedara destrozado sin remedio. La victoria en Vega 7 sacudió la galaxia como un trueno. Por primera vez en siglos, las flotas del Consejo se habían visto obligadas a retirarse. Para ellos, no fue solo una derrota. Fue una humillación grabada en su reputación ante todas las especies observadoras. Pero la humillación engendra más que rabia. Engendra paranoia, y la paranoia desgarra alianzas. Llegaban informes diarios de fracturas dentro del Consejo. Delegados que una vez hablaron con una sola voz ahora se gritaban unos a otros. Los Catari acusaron a los Alteri de retener naves. Los Alteri acusaron a los Arcari de enviar flotas demasiado tarde. Especies más pequeñas, aterrorizadas de ser arrastradas a una guerra, comenzaron a cuestionar si el gobierno del Consejo valía el precio. El orador intentó mantenerlos unidos, su voz resonando como un trueno, pero ni siquiera su presencia brillante podía ocultar las grietas. Y yo sabía que esas grietas eran nuestra mayor arma. De vuelta en el Resolute, nuestra sala de guerra se había llenado de transmisiones interceptadas, inteligencia robada y susurros desde dentro del propio Consejo. No todas las especies habían sido ciegas a la arrogancia del Consejo. Algunas, aunque todavía oficialmente aliadas, habían comenzado a pasarnos información en secreto. Una noche, en el tenue resplandor del puente, mi oficial de inteligencia puso una tableta de datos ante mí. Señor, esto vino de un repetidor cerca de la frontera Alteri. El mensaje era corto, codificado, desesperado. Planean aislarlos, bloquear Sol, pero no todos estamos de acuerdo. Algunos queremos que desangren a los Arcari. Miraremos para otro lado. Me eché hacia atrás, asimilando las palabras. No era lealtad. No era amistad. Era debilidad, y la debilidad era igual de útil. Se están volviendo unos contra otros, murmuré. Mi segundo al mando, un veterano con cicatrices llamado Holt, esbozó una sonrisa sombría. El Consejo no es más que un grupo de depredadores fingiendo ser civilizados.
En cuanto huelan sangre, se devorarán vivos. Solo les hemos dado el rastro. Pero no podíamos confiar solo en susurros. La supervivencia de la humanidad exigía más que esperanza. Exigía una ofensiva. El Consejo de Defensa Terrano se había reunido después de Vega 7, y yo estaba allí cuando se tomó la decisión. La victoria nos ha comprado tiempo, dijo un almirante, con la voz ronca por el agotamiento. Pero el tiempo no es infinito. Volverán, más fuertes. Si nos sentamos a esperar, nos ahogarán en números. Entonces les llevaremos la lucha a ellos, dije. Mi voz resonó en la cámara, más fuerte de lo que pretendía. Docenas de ojos se volvieron hacia mí. Hemos estado reaccionando, atacando convoys, defendiendo colonias. Eso se acabó. Nosotros elegimos el campo de batalla. Atacaremos sus fronteras. Haremos que sangren donde se creen intocables. La sala guardó silencio por un momento, luego se llenó de murmullos. Algunos estaban de acuerdo, otros siseaban sobre el riesgo. Pero al final, la ira en sus voces igualaba la mía. El Consejo nos quería contenidos, de rodillas. No esperaríamos las cadenas. Se diseñó la primera campaña ofensiva, la Operación Colmillo de Hierro. Nuestro objetivo no era una flota ni una colonia. Era algo más simbólico, la estación de suministros Arcarí en Norak Prime. En lo profundo de su frontera. Un mundo fortaleza erizado de defensas consideradas intocables. Pero si lo tomábamos, si los humanos, los primitivos, asaltábamos su joya, entonces la galaxia nunca volvería a creer en la invencibilidad del Consejo. La preparación fue brutal. Flotas al límite, combustible racionado, cada tonelada de acero de repuesto soldada a las naves que harían la incursión. Los hombres y mujeres a bordo del Resolute sabían lo que significaba. Muchos no regresarían. Y, sin embargo, ni uno solo flaqueó. Caminé por las cubiertas antes de la partida, mis botas resonando en los estrechos pasillos. Los reclutas afilaban cuchillos, no por utilidad, sino como ritual. Los veteranos se ajustaban las armaduras con manos que temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Los ojos me seguían al pasar, y lo vi de nuevo. Esa fe peligrosa. En la víspera de la partida, me presenté ante la tripulación en el hangar. Cientos de rostros iluminados por duras luces me devolvieron la mirada. Nos llaman salvajes, dije, mi voz resonando contra el acero. Nos llaman inestables, violentos, incapaces de diplomacia. Y tal vez tengan razón. Tal vez seamos violentos. Pero por eso seguimos aquí. Por eso la Tierra sigue en pie mientras imperios caen en el polvo. Luchamos porque debemos. Y ahora luchamos porque elegimos. Mañana marcharemos hacia su espacio, hacia su orgullo, y les mostraremos exactamente lo que es la humanidad. El rugido que siguió sacudió la cubierta. Cuando la flota saltó, sentí el peso de cada alma detrás de mí. Docenas de naves, oscuras y brutales, rasgando el vacío hacia territorio enemigo. El asalto a Norak Prime comenzó antes del amanecer, hora local. La estación se alzaba desde la superficie del planeta como una corona dentada, con cañones erizados y defensas superpuestas. Para la mayoría, era inexpugnable. Para nosotros, era un desafío. Nuestras naves atacaron primero sus flotas orbitales. Las fuerzas del Consejo lucharon como siempre lo hacían. Disciplinadas, medidas, predecibles. Pero la guerra nunca es predecible. No para los humanos. Los arrollamos. Naves más pequeñas se abrían paso a través de su formación, martilleando motores, detonando líneas de combustible. Donde intentaron mantener la formación, los dispersamos. Donde intentaron defenderse, los embestimos. El Resolute lideró la carga. Cañones de riel rugiendo, abriendo agujeros en naves 3 veces nuestro tamaño. Llovían chispas por el puente. Las alarmas gritaban. Pero seguimos adelante. Cada impacto se sentía como un martillo en mi pecho, pero mantuve mis ojos fijos en la estación. Apunten a sus generadores de escudos. Ordené. Misiles surcaron el espacio, estrellándose contra los generadores a lo largo del borde exterior de la estación. Uno por uno, colapsaron, y las defensas de la estación flaquearon.
Las naves de desembarco salieron rugiendo de nuestras bahías, precipitándose en la atmósfera, llevando a marines que sabían que estaban asaltando el infierno. Las horas se desdibujaron en fuego y acero. Botas humanas golpearon suelo alienígena, los rifles abriéndose paso entre los defensores arcarí en brutales combates cuerpo a cuerpo. El aire estaba espeso de humo y sangre. Llegaban informes, pérdidas graves, pero terreno ganado. Para cuando irrumpimos en la aguja de mando, el comandante arcarí se mantenía desafiante, su forma escamosa e imponente. Gruñó maldiciones sobre salvajes, sobre la inevitable caída de la humanidad. Lo miré a los ojos antes de que mis hombres lo abatieran. Deberíais habernos dejado en paz. Cuando la aguja cayó, Norak Prime cayó con ella. Por primera vez, una fortaleza del Consejo había sido tomada, no por una rebelión, no por un subterfugio, sino por la fuerza bruta humana. El mensaje era innegable. La noticia se extendió por las estrellas más rápido que el fuego por la hierba seca. La humanidad había golpeado el corazón del Consejo. Y para las especies más pequeñas bajo su yugo, fue la prueba de que los gigantes podían sangrar. Para el propio Consejo, fue terror. Observé las secuelas desde la órbita, el planeta abajo todavía ardiendo. La tripulación a mi alrededor celebraba, sus vítores resonando por la nave, pero sentí el peso de todo más pesado que nunca. Cada victoria acercaba la represalia. Cada paso adelante hacía más oscura la tormenta que se avecinaba. Holt se unió a mí en el ventanal, con los brazos cruzados. Hemos incendiado la galaxia, comandante. El Consejo no se quedará de brazos cruzados después de esto. Asentí lentamente. Bien. Que vengan. Cuanto más se enfurezcan, más se destrozarán entre ellos. Solo necesitamos sobrevivir el tiempo suficiente para que su unidad se rompa. ¿Sobrevivir? Repitió Holt con una risa sombría. Ese siempre ha sido nuestro talento. ¿No es así? Sí, la supervivencia, el arma más antigua de la humanidad. Y ahora, la galaxia estaba a punto de aprender cuán afilada se había vuelto. La caída de Norak Prime fue la chispa que incendió la galaxia. La humanidad había hecho lo impensable. Tomar una fortaleza del Consejo, matar a su comandante y dejar su bastión en ruinas. Por primera vez en la memoria viva, la poderosa alianza de especies parecía vulnerable. Pero la victoria siempre lleva su sombra, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el Consejo contraatacara. La represalia no llegó como susurros o advertencias. Llegó como fuego. Solo 2 semanas después de nuestro triunfo, los sensores de largo alcance detectaron movimiento a lo largo del corredor de sol. Al principio, pensamos que era un farol, otra medida a medias de un consejo demasiado fracturado para actuar con decisión. Pero cuando los informes se acumularon, la verdad fue innegable. Venían, y venían con toda su fuerza. 200 naves, procedentes de media docena de especies, marchando hacia la Tierra. El Consejo no se había puesto de acuerdo en mucho, pero sí en esto: el mundo natal de la humanidad debía arder. El Consejo de Guerra en la Tierra enmudeció cuando el oficial de inteligencia dio la noticia. Hombres que habían gritado y maldecido durante las sesiones de estrategia ahora estaban sentados, pálidos y fríos. 200 naves, más potencia de fuego de la que la humanidad había enfrentado jamás. Esto es todo, susurró un almirante. Nos quebrarán en sol, y el resto colapsará. Harán un ejemplo de la Tierra. Entonces no se lo permitiremos, dije. Mi voz cortó el silencio, más dura de lo que pretendía. Docenas de ojos se volvieron hacia mí, buscando algo. Tal vez cordura. Tal vez esperanza. Me incliné hacia adelante, con la mandíbula apretada. Quieren la Tierra porque creen que la defenderemos como ellos defienden sus mundos natales. Líneas estáticas, últimas defensas gloriosas. Creen que lo arriesgaremos todo para proteger un solo planeta. Pero la Tierra es más que tierra. La Tierra es gente, y la gente lucha de manera diferente. ¿Qué estás sugiriendo? No una defensa, dije. Una emboscada. No los enfrentaremos en la Tierra. Los enfrentaremos antes de que lleguen. Los desangraremos en el cinturón de Kuiper, en la oscuridad, donde sus formaciones no significan nada.
Convertiremos el propio sistema Sol en una trampa. El plan nació del fuego y la desesperación. Todas las flotas terranas fueron llamadas. Cada nave de reserva, cada carguero que pudiera montar un cañón, fue puesto en servicio. Se plantaron minas a lo largo de las posibles rutas de aproximación. Las estaciones fueron reconvertidas en fortalezas. Incluso las colonias de asteroides se unieron, sus motores encendidos para crear plataformas móviles de roca y acero. Cuando la flota del Consejo entró en el sistema Sol, no encontraron un planeta acobardado. Encontraron cazadores esperando en la oscuridad. La batalla de la línea de Kuiper comenzó en silencio. Nuestras flotas derivaban entre las rocas heladas, con las firmas de energía bajas y las armas preparadas. Las naves del Consejo avanzaban en formación reluciente, confiadas, arrogantes, seguras de su superioridad. Pensaron que nos quebraríamos al ver sus números. Los quebramos a ellos primero. La salva inicial fue una tormenta de torpedos desde lanzadores ocultos, detonando en medio de ellos antes de que sus escudos pudieran activarse. Media docena de naves estallaron en bolas de fuego antes de que el resto se diera cuenta de que estaban bajo ataque. Luego, los asteroides cobraron vida, sus motores encendiéndose, cañones de riel montados en la roca, lanzando muerte sobre sus líneas. El vacío explotó en un caos. El Resolute lideró la carga, desgarrando los flancos como un lobo en un rebaño. Nuestras armas escupían fuego, destrozando sus escoltas. Destructores terranos más pequeños entraban y salían, golpeando motores y luego desapareciendo en el cinturón. Cada maniobra era temeraria, desesperada, pero funcionaba porque era humana. El Consejo había venido esperando orden. Encontraron la locura. En el puente, la cubierta temblaba bajo cada impacto. Las alarmas chillaban. Los hombres gritaban por encima del estruendo de la batalla. Me agarré a la barandilla, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Iconos rojos nos rodeaban. Demasiados para contarlos. Escudos fallando en el sector 3. Bramó Holt. Redirige la energía. Mantén los cañones calientes. Grité de vuelta. No vamos a morir con munición todavía cargada. El Resolute se zambulló entre dos cruceros alienígenas. Los cañones de riel destrozaron uno mientras los torpedos destripaban al otro. Chispas llovían del techo mientras el fuego enemigo desgarraba nuestro casco, pero aún así seguimos adelante. A nuestro alrededor, la trampa se mantenía. Las minas detonaban en brillantes explosiones de luz, inutilizando fragatas del Consejo. Naves humanas pululaban sobre sus portaaviones. Marines abordando y saboteando desde dentro. El vacío estaba sembrado de restos, carcasas de metal flotando como lápidas. Pero por cada nave alienígena destruida, otra avanzaba. Sus números seguían siendo aplastantes, sus armas aún devastadoras. Lenta, inevitablemente, la marea comenzó a cambiar. La línea de Kuiper estaba pintada de fuego, pero el avance del Consejo no se detuvo. Nuestra emboscada los había hecho sangrar, había roto su arrogancia, pero no los había destruido. Su flota se abrió paso a través del caos, avanzando hacia el sistema interior, hacia la propia Tierra. Cuando llegó la orden de retroceder, se sintió como una cuchillada en el pecho. Los habíamos herido, pero seguían viniendo. La retirada fue brutal. Naves inutilizadas y en llamas cojeaban hacia Marte, hacia Luna, hacia la Tierra. El Resolute apenas sobrevivió, su casco agrietado, sus motores fallando. Pero nos arrastramos de vuelta a la órbita. Desde el puente de mando, miré hacia la Tierra, la cuna de la humanidad, azul y frágil contra la negrura. Mi hogar, nuestro hogar. Y detrás de mí, 200 naves aún avanzaban, menos ahora, sangrando, pero suficientes para terminar el trabajo. El Consejo de Defensa Terrano se reunió en sesión de emergencia, con los rostros sombríos y demacrados. Los informes de bajas se desplazaban sin cesar por las pantallas. Miles de muertos. Docenas de naves perdidas. Familias enteras en las colonias de asteroides aniquiladas. Estarán aquí en cuestión de días, dijo un almirante secamente. Y esta vez no hay cinturón, no hay trampa. La propia Tierra será el campo de batalla.
El silencio se hizo pesado. Finalmente, hablé. Mi voz era baja, firme, pero ardiente. Entonces la tierra no caerá en silencio. Si vienen, pagarán cada centímetro de tierra con sangre. Y así nos preparamos para la defensa final. Cada nave que aún podía volar fue reparada y armada. Cada estación se convirtió en una fortaleza. Se construyeron plataformas orbitales con los restos de nuestras propias naves. En la superficie de la Tierra, las ciudades se convirtieron en campos de batalla en espera. Calles barricadas, rascacielos convertidos en búnkeres, fábricas reconvertidas en armerías. Por primera vez en siglos, la humanidad se unió, no como naciones, sino como un solo pueblo enfrentando la aniquilación. La flota del Consejo entró en órbita con un estruendo. Docenas de naves de guerra descendieron, sus armas brillando como soles, proyectando sombras sobre los océanos de la Tierra. Su mensaje era claro: rendirse o arder. Nadie se rindió. Los cielos se iluminaron con fuego cuando comenzó la batalla por la Tierra. Las plataformas orbitales escupían fuego de cañones de riel hacia el vacío, abriendo agujeros en los cascos alienígenas. Las naves del Consejo hacían llover plasma y rayos de energía, abrazando la atmósfera. Las explosiones destellaban como relámpagos, sacudiendo los continentes de abajo. En el Resolute, remendado y maltrecho, pero todavía luchando, me mantuve al timón mientras nos lanzábamos a la refriega. Naves enemigas nos rodearon, su fuego martilleando nuestros escudos, pero cada disparo que hacíamos rasgaba su arrogancia. Las comunicaciones eran una tormenta de caos. Estación Alfa destruida. Base Luna resiste. Grupos de abordaje enemigos en Marte. Y a través de todo, oía las voces de mi tripulación gritando, sangrando, negándose a quebrarse. En un momento, Holt se volvió hacia mí, con sangre corriendo por su sien. Comandante, no podemos mantener esta línea mucho más tiempo. Miré la pantalla táctica. La Tierra abajo, las naves alienígenas arriba, el vacío entre ellas lleno de fuego y muerte. Y entonces tomé la decisión. Entonces no la mantendremos, dije. Los romperemos. Ordené a la flota que convergiera, no para defender, sino para atacar. Para desgarrar las naves del Consejo con todo lo que nos quedaba, sin importar el coste. Era una locura. Era un suicidio. Y funcionó. Naves humanas embistieron cruceros, detonaron núcleos a quemarropa, arrastraron naves alienígenas a la atmósfera para que ardieran en la reentrada. El cielo sobre la Tierra se convirtió en un cementerio de fuego. La flota del Consejo vaciló. Sus números seguían siendo mayores, pero su voluntad se quebró. Habían esperado su misión, no furia. Habían esperado la derrota, no el sacrificio. Cuando la batalla terminó, la Tierra seguía en pie, quemada, con cicatrices, pero viva. La flota del Consejo se retiró cojeando, inutilizada, con su orgullo en ruinas. No solo habíamos defendido la Tierra. Habíamos hecho sangrar a su armada y demostrado a cada ojo observador que la humanidad no sería borrada. Mientras estaba en el puente, mirando el planeta maltratado abajo, no sentí triunfo, solo determinación. Esto no es el final, dijo Holt en voz baja a mi lado. No, asentí, mis puños apretados contra la barandilla. Esto es solo el principio. Vinieron a quebrarnos. En cambio, les hemos demostrado que la humanidad no se quiebra. Y mientras el humo se disipaba, supe que el Consejo acababa de cometer su mayor error. Al marchar hacia la Tierra, nos habían unido de una manera que ningún insulto podría haberlo hecho. Ahora, ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de venganza. El humo apenas se había disipado sobre la Tierra cuando la venganza comenzó a tomar forma. El Consejo había venido con 200 naves. Su poder combinado estaba destinado a aplastarnos, a dejar la Tierra como cenizas y a su gente como un recuerdo. Se fueron con la mitad de su flota destrozada, su arrogancia consumida por el fuego y su unidad sangrando en la oscuridad. Pero la Tierra seguía en pie, y la Tierra estaba furiosa. Las fábricas que una vez se habían esforzado por abastecer una defensa, ahora tronaban con un nuevo propósito. Ciudades enteras fueron reconstruidas,
no para la comodidad, sino para la guerra. Cada nave destrozada de la batalla fue desguazada para su recuperación, reforjada en armas. Los jóvenes, que una vez temieron el reclutamiento, ahora se ofrecían voluntarios en masa. La humanidad había enfrentado la aniquilación y había encontrado en ella un hambre. El Consejo de Guerra se reunió en las ruinas de Ginebra. La ciudad, medio quemada por el bombardeo orbital, fue elegida como símbolo. No nos reuniríamos en la comodidad, sino entre cicatrices. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por pantallas que mostraban informes de todo el sistema Sol. Los rostros estaban sombríos, cansados, pero ya no tenían miedo. Esta guerra ha cambiado, dije, mi voz resonando en la cámara. Nos hemos defendido. Hemos sobrevivido. Pero la supervivencia no es suficiente. Ya no. Los demás escucharon en silencio mientras me inclinaba hacia adelante. El Consejo trajo la guerra a nuestro hogar. No lograron quebrarnos. Ahora nosotros llevaremos la guerra al suyo. No más esperas. No más reacciones. Los golpearemos donde duele. Donde se creen intocables. Hubo vacilación al principio. Se habló de riesgo, de recursos al límite. Pero debajo de todo ardía el mismo fuego que nos había llevado a través de la línea de Kuiper. Rabia, orgullo, desafío. Nació la Operación Velo de Hierro. El objetivo no era solo estratégico. Era simbólico. Un astillero del Consejo en Telos Prime donde se construían las flotas de la mitad de sus especies miembros. Una instalación orbital masiva que abarcaba kilómetros, defendida por cañones automáticos, patrullas y guarniciones. Destruirlo mermaría su capacidad para reemplazar pérdidas. Destruirlo los humillaría aún más. Destruirlo demostraría que la humanidad no solo estaba sobreviviendo. Estábamos conquistando. Los preparativos fueron implacables. Flotas reconstruidas, tripulaciones reentrenadas, nuevas armas probadas. Donde las naves alienígenas dependían de elegantes armas de energía, nosotros perfeccionamos una simplicidad brutal. Proyectiles cinéticos que podían atravesar escudos. Ojivas diseñadas no para inutilizar, sino para aniquilar. Drones suicidas improvisados con viejos cargueros, sus motores sobrecargados de explosivos, guiados por voluntarios que sabían que no regresarían. Cada arma se construyó sobre la misma verdad. Los humanos no luchábamos de forma limpia, y no luchábamos de forma justa. Mientras la flota se reunía, me encontraba una vez más a bordo del Resolute, sus cicatrices remendadas, pero aún visibles. La tripulación estaba endurecida ahora, ya no eran reclutas fingiendo valentía. Eran asesinos, forjados en el fuego, con los ojos vacíos por la pérdida, pero ardiendo de furia. Holt se acercó, su rostro surcado por el agotamiento, su voz baja. Hemos ganado batallas, comandante, pero esto es diferente. Telos Prime no es un convoy o un puesto de escucha. Es su orgullo, su corazón. Bien, dije. Precisamente por eso necesita arder. Cuando saltamos al espacio enemigo, el silencio en el puente era sofocante. Docenas de naves humanas emergieron del vacío. Sus cascos oscuros, sus armas preparadas. Ante nosotros, Telos Prime colgaba en órbita, una fortaleza de acero y arrogancia, sus luces brillando como estrellas, su red de defensa ya activándose ante nuestra llegada. ¿Las patrullas enemigas nos detectan?, ladró el oficial táctico. Entonces presentémonos, respondí. La primera salva vino del Resolute. Los cañones de riel tronaron, lanzando proyectiles que desgarraron las naves de patrulla antes de que pudieran siquiera levantar los escudos. Los torpedos salieron disparados, explosiones de fuego consumiendo a las escoltas más pequeñas. La batalla comenzó en una tormenta de caos. Pero esta vez, el caos era nuestro para comandarlo. Las naves humanas se movían como depredadores, zigzagueando a través de las defensas, explotando brechas, martilleando los puntos débiles de la estación. Drones suicidas se estrellaron contra sus flancos, detonando en explosiones cegadoras que destrozaron los anillos exteriores. Los cañones automáticos se giraron para disparar, pero cada salva solo nos compraba más tiempo para adentrarnos más. En el puente,
La cubierta temblaba violentamente mientras el fuego de respuesta nos golpeaba. Llovían chispas, las alarmas gritaban, el casco gemía. Aún así, seguimos adelante. Los escudos de la estación se debilitan, gritó Holt, aferrándose a su consola. Sigan disparando. Rugí. No les den ni un respiro. Acortamos la distancia, nuestras naves abriéndose paso a través de las defensas con una furia temeraria. Marines humanos lanzaron cápsulas de abordaje, estrellándose contra el casco de la estación. Dentro, la lucha fue feroz. Cuerpo a cuerpo, brutal, sin piedad. Llegaban informes de pasillos ahogados por el humo, de defensores sarcarí masacrados habitación por habitación. Las horas se desvanecieron en fuego y acero. Y entonces, finalmente, llegó la llamada. Núcleo de mando asegurado. Cargas colocadas. Exhalé. El primer aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Detonen, ordené. La explosión fue cataclísmica. El corazón de Telos Prime estalló, desgarrando la estación como una estrella naciendo. El fuego engulló sus anillos. Los escombros se dispersaron por la órbita. Las naves atrapadas en la explosión se desintegraron instantáneamente. El astillero, el orgullo del Consejo, había desaparecido. El silencio en el puente duró solo un momento antes de que la tripulación estallara en vítores. Hombres que una vez dudaron de la supervivencia de la humanidad ahora rugían de triunfo. Yo no vitoreé. Solo miré los restos, sabiendo lo que vendría después. Porque la venganza nunca es unilateral. La noticia de la destrucción de Telos Prime se extendió por la galaxia como la pólvora. Para nosotros, fue una victoria. Para el Consejo, un insulto imperdonable. Las grietas en su unidad se profundizaron. Se lanzaron culpas entre especies. Acusaciones de incompetencia y traición. Pero debajo de las disputas había algo peor. Miedo. Durante siglos, el Consejo había gobernado mediante el dominio, mediante la ilusión de invulnerabilidad. Esa ilusión estaba destrozada. La humanidad no solo había sobrevivido, había reducido su orgullo a cenizas. Y sin embargo, incluso mientras sus voces se fracturaban, sus flotas se volvían más oscuras. No iban a pedir la paz. No iban a retirarse. Iban a venir más fuerte, más rápido, con más furia que nunca. Lo vi en las transmisiones interceptadas, en las órdenes desesperadas, en las movilizaciones frenéticas. El Consejo no solo se preparaba para luchar. Se preparaba para aniquilar. De vuelta a bordo del Resolute, Holt se unió a mí en el ventanal, mirando los restos flotantes de Telos Prime. Su voz era grave, casi un gruñido. Hemos ganado, comandante, pero ¿a qué costo? No se detendrán ahora. Verterán todo lo que tienen en esta guerra, y sangraremos por cada centímetro. Me volví hacia él, con la mandíbula firme. Entonces que vengan. Sangraremos. Sí, pero ellos también. Y la diferencia es esta. Los humanos sabemos cómo luchar a través de la sangre. Ellos lo han olvidado. Me estudió por un momento, luego asintió sombríamente. Y en ese silencio, supe lo que venía después. La guerra ya no era sobre el reconocimiento. No era sobre el respeto. Ni siquiera era sobre la supervivencia. Era sobre la venganza. Y la venganza exigía sangre. Mientras volvíamos hacia Sol, dejando Telos Prime como un cadáver en llamas detrás de nosotros, ya podía sentir cómo la galaxia cambiaba. El Consejo había querido hacer un ejemplo de la Tierra. En cambio, nosotros habíamos hecho un ejemplo de ellos. Y ahora, todas las especies de la galaxia sabían la verdad. La humanidad había marchado a la guerra, y no nos detendríamos hasta que las propias estrellas temblaran. Los restos de Telos Prime apenas se habían enfriado cuando la galaxia cambió. Para nosotros, fue un triunfo. La prueba de que la humanidad no solo podía defenderse, sino atacar. Derribar el orgullo del Consejo y dejarlo en llamas. Para el Consejo, fue un sacrilegio, una humillación tan profunda que ningún debate, ninguna diplomacia, ningún compromiso podía cubrir la herida. Y así, por primera vez en siglos, el Consejo habló con una sola voz, no por unidad, sino por desesperación. La humanidad sería borrada.
Los informes de inteligencia eran más claros que nunca. Flotas de media galaxia se estaban moviendo. No patrullas dispersas, no escuadrones fracturados, sino armadas enteras. Cada especie con un rencor o un miedo estaba aportando naves a la máquina de guerra del Consejo. Esto no era otra incursión o represalia. Era exterminio. El mensaje era simple: la Tierra no solo sería destruida, la humanidad sería purgada de la historia. Estaba sentado en la cámara del Consejo de Guerra bajo Ginebra, rodeado de generales y almirantes cuyos rostros estaban tallados por el agotamiento. El aire apestaba a sudor, humo y desesperación. Durante semanas, habíamos celebrado Telos Prime. Ahora estábamos mirando nuestro propio funeral. 500 naves, murmuró un almirante, con la voz hueca. Al menos. Y más se unen cada día. Su mayor ofensiva en siglos. Lanzarán todo lo que tienen contra Sol. Y esta vez no los detendremos. Siguió un silencio. Ni un solo hombre discutió. Todos sabíamos la verdad. Los números no mentían, y solo en números, la humanidad estaba acabada. A menos que, me incliné hacia adelante, los puños apretados contra la mesa. Entonces no luchemos su guerra. Los ojos se volvieron, algunos esperanzados, otros cansados. Esperan que defendamos la tierra de nuevo, continué. Vendrán con toda su fuerza, en formación, con la misma arrogancia que los ha sostenido durante siglos. No podemos igualar sus números, pero podemos destrozar su unidad. Ahí es donde ganamos. ¿Cómo?, exigió un general. Su unidad puede ser frágil, pero ahora mismo es de hierro. Están unidos en el odio. Unidos en el miedo a nosotros. El miedo, dije bruscamente, es una cuchilla de doble filo. Ya los hemos cortado una vez. Podemos hacerlo de nuevo. El plan era una locura. Tenía que serlo. Pero la locura era nuestra fuerza. No necesitábamos aliados, no oficiales. Las especies más pequeñas no sentían amor por la humanidad, pero tampoco amaban al Consejo. Siglos de ser intimidadas, grabadas y reclutadas habían dejado cicatrices. Temían la rebelión abierta, pero temían más la extinción. Si podíamos desangrar al Consejo lo suficiente, si podíamos mostrarles que la humanidad no estaba sola en su desafío, las grietas se convertirían en fracturas, y las fracturas colapsarían toda la máquina. Empezamos a contactar, no con ofertas de amistad, sino con promesas de sangre. Contrabandistas llevaron mensajes a través del vacío. Infiltrados susurraron en cuartos traseros. Nuestras palabras eran simples: el Consejo no puede protegerlos. Únanse a ellos y morirán en sus guerras. Manténganse al margen y la humanidad los quebrará por ustedes. Algunos nos ignoraron, otros se rieron, pero unos pocos escucharon. Los Dracari, una especie menor esclavizada por los Arcari, nos pasaron inteligencia sobre rutas de suministro. Los Veilen, mercaderes estrangulados por las tarifas del Consejo, comenzaron a suministrarnos combustible en secreto. Incluso susurros desde los confines Alteri sugerían que no todos sus comandantes estaban ansiosos por lanzar sus flotas al fuego de la Tierra. No era una alianza. No era lealtad. Pero era suficiente. Suficiente para sembrar la duda. Suficiente para hacer que el Consejo mirara por encima del hombro mientras golpeábamos su corazón. De vuelta a bordo del Resolute, reuní a la tripulación. La nave había sido reconstruida de nuevo, sus cicatrices cubiertas con nuevo acero, sus armas reajustadas para la masacre. Los hombres y mujeres ante mí estaban demacrados por la fatiga, con los ojos hundidos por meses de guerra interminable. Pero cuando los miré, vi el mismo fuego. Esto ya no es supervivencia, les dije. Esto es venganza. El Consejo cree que puede aplastarnos con números. Que lo intenten. Los desangraremos hasta que sus números no signifiquen nada. Su rugido sacudió la cubierta. La campaña que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. No defendimos. Atacamos. No solo naves, sino sus líneas de vida. Golpeamos sus convoys de combustible, sus envíos de alimentos, sus centros de comunicaciones. Asaltamos colonias, despojamos estaciones,
Dejamos sectores enteros en silencio. Las flotas humanas se movían como lobos a través de su espacio, atacando y desapareciendo antes de que el Consejo pudiera reaccionar. El Resolute lideró una de esas incursiones en lo profundo del territorio arcarí. Salimos del hiperespacio a la sombra de un gigante gaseoso donde un convoy de naves de suministro se arrastraba bajo una escolta ligera. La batalla duró minutos. Para cuando terminó, el convoy era cenizas, las escoltas destripadas, y los restos flotaban como huesos en la oscuridad. La tripulación vitoreó, pero yo vi la verdad. Por cada convoy que quemábamos, el Consejo enviaba 3 más. Por cada flota que inutilizábamos, aparecían 2 más. Sus recursos empequeñecían los nuestros. Sus números presionaban más cada día. Pero los números por sí solos no ganan guerras. Las grietas se estaban extendiendo. Las transmisiones del Consejo se volvieron frenéticas, llenas de acusaciones. Los comandantes exigían refuerzos que nunca llegaban. Las especies más pequeñas se demoraban, sus flotas llegando tarde o nunca. El miedo los estaba devorando vivos, y la sombra de la humanidad se cernía más grande con cada ataque. Aún así, el martillo se acercaba. La armada del Consejo se reunió en los límites de Sol, su masa imposible de negar. 500 naves, tal vez más, listas para terminar lo que habían comenzado. No esperamos a que atacaran. La operación Colmillo Silencioso se lanzó con desesperación y furia. Nuestras flotas, maltrechas y superadas en número, los enfrentarían de frente, no en la órbita de la Tierra, sino en la fría extensión entre estrellas. No para ganar, sino para hacer que su unidad colapsará antes de llegar a nuestro hogar. Mientras el Resolute se preparaba para el salto, caminé por las cubiertas inferiores una última vez. Los marines se ajustaban las armaduras, sus rostros tranquilos, resignados. Los ingenieros besaban fotos familiares antes de desaparecer en las salas de máquinas. Nadie preguntó si sobreviviríamos. Todos sabían la respuesta. Holt me encontró en el hangar, su voz baja. Comandante, si esto falla. Lo interrumpí. Si esto falla, la humanidad arde. Pero si funciona, Holt, si funciona, el Consejo se despedaza. Me dedicó una sonrisa sombría. Entonces asegurémonos de que funcione. Saltamos al infierno. La armada del Consejo llenaba el vacío. Un muro de acero y fuego extendiéndose por las estrellas. Sus naves brillaban con poder, sus armas resplandeciendo, sus escudos encendidos. Contra ellos, nuestra flota parecía un grupo de hormigas ante gigantes. Pero las hormigas todavía pueden morder. El Resolute lideró la carga. Cañones de riel tronaron. Torpedos rugieron. Destructores más pequeños se lanzaron a las brechas. Drones suicidas se estrellaron contra sus líneas, detonando en destellos cegadores. El vacío estalló en un caos, las formaciones del Consejo colapsando bajo la tormenta. Respondieron con más fuerza. Fuego de plasma destrozó naves humanas por docenas. Alas enteras borradas en segundos. Las comunicaciones eran una tormenta de gritos y estática. Aún así, seguimos adelante. En el puente, Holt gritó por encima del caos. Comandante, nos están rodeando. Bien, gruñí. Que se acerquen. Cuanto más presionen, más los desangraremos. Y los desangramos. Por cada nave terrana perdida, 3 naves del Consejo caían. Por cada salva que soportamos, abrimos agujeros en su orgullo. El vacío se convirtió en un cementerio. Restos flotando, llamas proyectando sombras sobre las estrellas. Pero el costo era insoportable. Nave tras nave desaparecía del tablero, nombres de hombres y mujeres que había conocido parpadeando hacia el silencio. El propio Resolute gemía bajo el fuego, su casco agrietándose, sus escudos parpadeando. Habíamos incendiado la armada, pero el fuego también nos estaba consumiendo. Cuando finalmente llegó la orden de retirarse, no fue por miedo. Fue por necesidad. La humanidad había atacado con todo lo que tenía y apenas había sobrevivido. La armada del Consejo estaba rota, no destruida, pero sí fracturada. Su unidad se había agrietado más que nunca. Los comandantes discutían,
Las flotas se dispersaban y los susurros de disidencia se convertían en gritos. Habíamos sobrevivido de nuevo, y la supervivencia, una vez más, era una victoria. Mientras el Resolute cojeaba de vuelta hacia Sol, con los motores fallando, me quedé en el ventanal, mirando hacia el vacío sembrado de restos. Holt se unió a mí, su voz tranquila. Los hemos desangrado, comandante, pero nos hemos desangrado a nosotros mismos en el proceso. Asentí, con la mandíbula apretada. Sí, pero seguimos vivos. Y mientras la humanidad respire, el Consejo nunca volverá a conocer la paz. Porque esto ya no era solo una guerra. Era un ajuste de cuentas. Y la galaxia estaba lejos de haber terminado de arder. La batalla del colmillo silencioso dejó cicatrices en ambos bandos. Para nosotros, las cicatrices estaban talladas en acero y carne. La mitad de nuestra flota destruida, miles de muertos, las reservas de la tierra agotadas hasta las cenizas. El Resolute regresó cojeando a casa con agujeros en su casco y fantasmas en sus pasillos. Habíamos sobrevivido, pero la supervivencia tenía un costo que ya no podíamos ignorar. Para el Consejo, las cicatrices eran más profundas, porque no estaban solo en el acero, sino en la confianza. Los informes llegaban más rápido de lo que podíamos procesarlos. Flotas del Consejo discutiendo, sus comandantes negándose a obedecer órdenes. Acusaciones de traición susurradas por toda la galaxia. Los Arcari culpaban a los Alteri por retirar sus naves demasiado pronto. Los Alteri culpaban a los Catari por dejar los flancos expuestos. Especies más pequeñas murmuraban que sus vidas estaban siendo desperdiciadas por el orgullo de los gigantes. Colmillo Silencioso no los había destruido. Había hecho algo mejor. Había roto su ilusión de unidad. Me encontraba de nuevo en la cámara del Consejo de Guerra bajo Ginebra, mirando hologramas de transmisiones interceptadas. Voces alienígenas se gritaban unas a otras, traducidas a un inglés entrecortado que apenas capturaba el veneno. Se están devorando vivos, dijo uno de nuestros oficiales de inteligencia. Las grietas se están ensanchando. Incluso hemos captado informes de motines abiertos en algunos sectores. Bien. Esa era la palabra que ardía en mi lengua. Pero otra voz cortó la sala, baja y afilada. El almirante Arrow, uno de los hombres más viejos de la flota terrana. Las grietas no son un colapso. No se engañen. Todavía nos superan en número 10-1. Y si alguna vez recuerdan cómo luchar como nosotros en lugar de como burócratas, seremos cenizas antes de que acabe el año. La sala se quedó en silencio. Arrow tenía razón. Las fracturas no significaban nada si el Consejo lograba taparlas con rabia. Fue entonces cuando hablé. Mi voz era firme, pero llevaba el fuego que había estado ardiendo desde el primer insulto en aquella cámara de arrogancia. Entonces no dejemos que se curen, dije. Los romperemos aún más. Clavaremos la cuña tan profundo que nunca podrán sacarla. Esto ya no se trata de sobrevivir a sus flotas. Se trata de destrozar su alianza hasta que el Consejo deje de existir. El plan era brutal. No solo atacaríamos sus naves. Atacaríamos su confianza. Nuestras redes de inteligencia se pusieron a trabajar, difundiendo mentiras y verdades a partes iguales. Órdenes del Consejo interceptadas fueron alteradas y transmitidas a flotas alienígenas, haciendo parecer que sus aliados los habían abandonado. Los convoys de suministro fueron golpeados con precisión, dejando restos diseñados para implicar a especies rivales. Asesinos se movieron en la oscuridad, golpeando no a soldados, sino a políticos y enviados que aún intentaban mantener unida la alianza. La galaxia se convirtió en un teatro de traición, y la humanidad movía los hilos. De vuelta a bordo del Resolute, observaba los informes con sombría satisfacción. Los Arcari retiraron flotas del frente, gruñendo que no sangrarían por la incompetencia Alteri. Los Alteri tomaron represalias cortando los envíos de suministros a las colonias Arcari. Los Catari, paranoicos y orgullosos, comenzaron a fortificar sus propias fronteras en lugar de reforzar la armada del Consejo. Las especies más pequeñas, ya al límite, desertaron por completo. Estaba funcionando. Pero la guerra nunca es limpia, y la venganza nunca es simple. Por cada grieta que ensanchábamos,
Se derramaba sangre. Transportes civiles quemados, colonias muriendo de hambre, vidas inocentes borradas en la tormenta de la manipulación. Algunos en la tierra susurraban que nos habíamos vuelto tan monstruosos como el consejo que combatíamos. Quizás tenían razón, pero los monstruos sobreviven. Y la humanidad no luchaba por la moralidad. Luchábamos por la existencia. Aún así, las fracturas no eran suficientes. Todavía no. El consejo había sangrado, pero no había colapsado. Todavía tenía flotas, todavía tenía números, todavía tenía la capacidad de volver su ira contra la tierra si alguna vez se unificaba de nuevo. Necesitábamos un golpe mortal. Fue entonces cuando la inteligencia nos trajo la oportunidad. Una cumbre secreta. El Consejo, desesperado por salvar lo que quedaba de su unidad, había organizado una reunión clandestina de sus más altos comandantes, no en su reluciente capital, sino en una estación oculta en los límites del espacio neutral. Allí intentarían curar sus heridas, reagrupar sus flotas, convertir sus voces fracturadas de nuevo en una sola. Si tenían éxito, la guerra estaba perdida. Si los golpeábamos allí, si matábamos a sus líderes, la humanidad no solo heriría al Consejo, lo decapitaría. El Consejo de Guerra en Ginebra estalló en discusiones cuando se reveló la información. Algunos lo llamaron suicidio, otros imposible. Pero yo no vi imposibilidad. Vi inevitabilidad. Hemos sangrado durante años, dije, golpeando la mesa con el puño. Hemos enterrado a miles. ¿Y para qué? ¿Para seguir sobreviviendo hasta que finalmente nos aplasten? No. Esta es nuestra oportunidad. No solo los combatimos. Los terminamos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. Luego, lentamente, se extendieron sombríos asentimientos. La decisión estaba tomada. Operación Ceniza Negra. El Resolute lideraría una flota de ataque a través del vacío, en lo profundo del espacio enemigo, hasta la estación oculta donde los comandantes del Consejo planeaban reunirse. No sería una batalla ordinaria. Sería un asesinato, una cuchillada en la garganta de la galaxia. Mientras la flota se preparaba, caminé por las cubiertas del Resolute una última vez. La tripulación estaba más silenciosa ahora. Sin vítores, sin bravuconadas. Sabían lo que significaba esta misión. No se trataba de supervivencia. Se trataba de legado, de asegurar el lugar de la humanidad en la historia, incluso si cada uno de nosotros moría para tallarlo. Holt me encontró en el puente antes de la partida. Su voz era firme, pero sus ojos ardían. Comandante, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Incluso si ganamos, la humanidad nunca será perdonada. Seremos temidos, odiados, cazados para siempre. Bien, dije. El miedo nos mantiene vivos. Que nos odien. Que susurren nuestro nombre como una maldición. Mientras la humanidad exista, no me importa cómo nos llamen. Me miró fijamente por un momento, luego esbozó una sonrisa sombría. Entonces escribamos el final que nunca olvidarán. La flota saltó al vacío, el silencio más pesado que el acero. Nos movimos como fantasmas, silenciosos y ocultos, más allá de patrullas, más allá de balizas, a través de las grietas en la red una vez perfecta del Consejo. Nuestros aliados en las sombras, contrabandistas, rebeldes, especies demasiado pequeñas para importar, nos abrieron camino, no por lealtad, sino por miedo. La humanidad se había convertido en una tormenta, y nadie quería interponerse en su camino. Cuando la estación finalmente apareció a la vista, brillaba contra la negrura como una joya, masiva, fortificada, rodeada de naves de guardia. Dentro estaban los comandantes que habían jurado borrar la tierra. Dentro estaban las voces que una vez se rieron de nosotros en su cámara del Consejo. Dentro estaba nuestra oportunidad de acabar con ellos. Me quedé en el ventanal, mirando la estación mientras la flota se preparaba. Mis puños se apretaron, mi mandíbula se tensó. Esto era todo. Años de sangre y fuego, de humillación y venganza, todo convergiendo en este único momento. Pensaron que la humanidad se arrodillaría, murmuré. Mostrémosles cuán equivocados estaban. La orden se dio. El Resolute rugió hacia el fuego.
La estación colgaba en el vacío como una corona de acero. No era el puesto de avanzada más grande que había visto, pero su importancia eclipsaba cualquier capital, cualquier flota, cualquier colonia. Dentro de esos muros, los comandantes del Consejo se estaban reuniendo. Las mismas voces que se habían reído de la súplica de reconocimiento de la humanidad, las mismas bocas que habían exigido nuestra extinción. Y si teníamos éxito esta noche, esas voces nunca volverían a ser escuchadas. El Resolute flotaba a la sombra de la flota de ataque. Nuestro casco ennegrecido, nuestras firmas de energía enmascaradas. A nuestro alrededor, destructores y cruceros esperaban, con los motores en combustión silenciosa y las armas preparadas. El propio vacío parecía contener la respiración. En el puente, el aire era sofocante. Los hombres revisaban sus armas. Los oficiales murmuraban coordenadas. Holt estaba a mi lado con la mandíbula apretada. Nadie sonreía. Nadie vitoreaba. Esto no era una batalla por la gloria. Era una ejecución. Miré la pantalla táctica, la estación en su centro, rodeada de patrullas. Más allá, la galaxia giraba, fría e indiferente. Esto es todo, dije, mi voz baja pero afilada. Cada insulto, cada muerte, cada gota de sangre nos ha traído aquí. Esta noche, le cortamos la cabeza al Consejo. Esta noche, la humanidad escribe su nombre con fuego. La tripulación respondió, no con vítores, sino con un silencio que ardía más que cualquier rugido. El primer ataque provino de nuestras minas ocultas, detonando a lo largo de las rutas de patrulla exteriores de la estación. Las naves alienígenas estallaron en llamas antes de que se dieran cuenta de que estábamos allí. Una fracción de segundo después, nuestra flota rugió hacia adelante, con los cañones disparando y los torpedos surcando la oscuridad. El vacío explotó. El Resolute se abrió paso entre sus líneas, los cañones de riel martilleando, los proyectiles desgarrando los escudos, las detonaciones iluminando la negrura como una tormenta de soles. Sus patrullas se dispersaron, pero fueron tomadas por sorpresa, fracturadas, y éramos lobos entre ovejas. ¡Avancen! Ladré. La estación es el objetivo. Nada más importa. Nos abrimos camino a través del fuego, nuestras naves ardiendo detrás de nosotros, el vacío sembrado de restos. Las naves del Consejo se acercaron. Más grandes, más fuertes, pero demasiado lentas, demasiado arrogantes, demasiado acostumbradas a luchar según reglas que ya no existían. El Resolute recibió impacto tras impacto, el casco gritando, las alarmas aullando, pero aún así seguimos adelante. La voz de Holt rugió sobre el caos. Escudos al 20%. Aguantenlos. Grité de vuelta. Necesitamos llegar a la estación. Y lo hicimos. Las naves de desembarco salieron rugiendo de nuestras bahías, precipitándose a través del caos hacia los anillos de atraque de la estación. Marines apiñados dentro, con los rostros duros y las armas apretadas. Ya no luchaban por la supervivencia. Luchaban para ponerle fin. Yo estaba con ellos. La abrazadera de atraque se cerró de golpe, el aire siseó, y nos abrimos paso a través de la brecha como una marea de acero. Los pasillos de la estación se llenaron de fuego. Los defensores alienígenas retrocedieron paso a paso, sus armas destellando, sus voces chillando. Pero no nos detuvimos. No podíamos detenernos. Las paredes temblaban con las explosiones. El humo ahogaba el aire. Los muertos cubrían el suelo. Pero seguimos adelante, abriéndonos camino hacia la cámara de mando. Cada esquina era sangre. Cada paso era venganza. En un cruce, un escuadrón de Alteri intentó mantener la línea, sus elegantes armaduras brillando. Lideré la carga yo mismo, con el rifle de riel martilleando, Holt a mi lado con una cuchilla en la mano. Los abatimos en un silencio brutal. Sin discursos, sin vacilaciones, solo muerte. Cuando finalmente llegamos a las puertas de la cámara, la mitad de nuestra fuerza había caído. Marines sangraban contra las paredes, sus armaduras agrietadas, sus ojos vacíos. Pero los que aún estaban en pie no vacilaron. Esto es todo, dije, con la voz rota pero ardiente. Pase lo que pase,
Esos bastardos mueren esta noche. Volamos las puertas. La cámara interior era vasta, iluminada por hologramas de estrellas y mapas. Los comandantes del consejo se agrupaban alrededor de una gran mesa. Arcari, Alteri, Katari y más. Los arquitectos de nuestra casi extinción. Se quedaron helados cuando irrumpimos, con las armas levantadas, los ojos muy abiertos, no de miedo, sino de incredulidad. Se suponía que los humanos no debían estar aquí. Y entonces la incredulidad se convirtió en rabia. Los guardias se lanzaron hacia adelante, disparando, pero fueron abatidos en la tormenta de nuestro asalto. Los marines se desplegaron, lanzando fuego de supresión, las granadas destrozando la cámara. Avancé, con el arma disparando, los ojos fijos en los líderes del consejo. El propio orador estaba a la cabeza de la mesa, su forma de luz cambiante, su voz retumbando por la cámara. ¿Cómo osáis profanar este consejo con vuestro salvajismo? Levanté mi rifle y disparé. La forma del orador se hizo añicos en un estallido de brillo, disolviéndose en chispas. La cámara se sumió en el caos. Los líderes del consejo gritaban órdenes, algunos sacando sus propias armas, otros acobardándose. Pero no había escapatoria. Mis hombres los destrozaron, las balas y las cuchillas poniendo fin a siglos de arrogancia en minutos. Yo mismo abatí a un comandante Alteri, sus plumas manchadas con su propia sangre. Holt destripó a un arcarí con un cuchillo de combate, su rostro una máscara de furia. La sala se convirtió en un matadero, las figuras más poderosas de la galaxia muriendo como animales en un corral. Cuando el humo se disipó, la mesa estaba empapada en sangre. El consejo estaba muerto. Cayó el silencio. El único sonido era la respiración entrecortada de los pocos marines que quedaban. Sus armaduras chamuscadas, sus armas humeando. Me quedé en el centro de la cámara, mirando la carnicería, mi pecho subiendo y bajando. Se había acabado. El consejo ya no existía. Pero la victoria nunca llega sin un precio. Las alarmas gritaban por toda la estación. Refuerzos enemigos estaban llegando en masa. Flotas enteras convergiendo. El Resolute seguía luchando fuera, pero no duraría. Nosotros no duraríamos. Holt se tambaleó a mi lado, con sangre corriendo por su rostro. Comandante, lo hicimos, pero nunca saldremos de aquí. Asentí lentamente. La verdad, pesada como el acero. Entonces nos aseguraremos de que nunca lo olviden. Colocamos cargas por toda la cámara, por todo el núcleo de la estación. Los marines se movieron con un propósito sombrío. Sin vacilación. Sabían que no volverían a casa. No les importaba. Cuando se colocó la última carga, miré una vez más la mesa donde la galaxia una vez había gobernado. Pensé en la tierra, en los insultos, en las muertes, en el fuego, y susurré. Esta es la respuesta de la humanidad. Las cargas explotaron. La estación estalló en un cataclismo que iluminó el vacío como una estrella recién nacida. Los líderes del consejo, sus flotas, su orgullo, todo consumido en un último resplandor. El Resolute nunca logró salir. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero nuestro sacrificio no fue en vano. Porque cuando el humo se disipó, la galaxia estaba sin líder. El consejo había desaparecido. Sus flotas dispersas. Sus especies discutiendo. Su poder, destrozado. Lo que una vez fue un imperio de arrogancia era ahora un cadáver, despedazado por su propio orgullo y la furia de la humanidad. Y la Tierra seguía en pie. De vuelta en nuestro mundo natal, cuando la noticia del ataque llegó a la gente, no hubo vítores, no hubo celebración, solo silencio. Un silencio que hablaba más fuerte que cualquier rugido. La humanidad había sobrevivido. La humanidad se había vengado. Y la humanidad había tomado su lugar entre las estrellas. No como iguales, no como aliados, sino como depredadores. La galaxia nunca olvidaría la noche en que cayó el consejo. Se habían reído de nosotros. Se habían burlado de nosotros.